A los temas de fondo, pero antes quiero saludar, porque está acá con nosotros, a Lorena Fries, directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, que está allá atrás, y expresarle también nuestro reconocimiento y solidaridad por el trabajo que hacen y por todos los embates que reciben. Así que mucho ánimo y, como se dice en Chile, aguante Instituto. Muchos temas, muchas ideas. Quiero tratar de concentrar en 2 o 3 cuestiones esenciales lo que nos interesa exponer. Si miramos la lámina que está frente a ustedes, todos los temas que están planteados ahí están, si me permite Gerardo, en este documento que se llama el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato. 684 páginas. No está en librerías ahora. Espero que esté en la biblioteca de Mideplan, porque el año 2007 se editaron 15.000 ejemplares, de los cuales 10.000 fueron entregados a las bibliotecas municipales y a los distintos servicios públicos, y 5.000 más o menos se distribuyeron a las comunidades indígenas. Si estos son los desafíos de futuro planteados el año 2004, la pregunta es ¿por qué en el 2013 volvemos a plantear los mismos desafíos como nuevos desafíos de futuro? Esa es una pregunta que el país tiene que hacerse. La segunda pregunta que también tenemos que hacernos es que con todo lo que se ha expuesto de manera tan contundente esta mañana, la segunda interrogante que queda en el aire es, si todo esto está así como está, de bien, ¿por qué estamos en conflicto? ¿Por qué hay violencia en la Araucanía? ¿Por qué hay mapuches presos? ¿Por qué hay allanamientos y zonas militarizadas? Si todo esto está funcionando bien. ¿Cuál es la raíz del problema? Uno puede decir que la primera raíz del problema es que los compromisos que el Estado ha asumido con los pueblos indígenas no se han cumplido a cabalidad. Sí, señor, no se han cumplido. Y cuando en 20 años tenemos hitos relevantes como el Pacto de Nueva Imperial del 89, la Ley Indígena del 93, este informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del 2003, el programa Reconocer del 2006 y la aprobación del Convenio 169 del 2008, claro, cuando uno mira las cosas en términos de perspectiva histórica, lo que se ha hecho en 20 años de transición democrática, obviamente es mejor que aquello que ocurrió hace 150 años o hace 200 años desde la instalación del Estado. ¿Pero por qué es insuficiente? Porque, para decirlo en breve y por el tiempo que tenemos que es corto, es porque el conflicto no es de los pueblos indígenas con el Estado. El conflicto es del Estado con los pueblos indígenas, y esto no es un juego solo de palabras. Yo no estoy de acuerdo y no suscribo en ninguna parte el concepto del conflicto mapuche. Esa es una construcción comunicacional, política, que el Estado ha elaborado para dar cuenta de un problema de fondo. No son los pueblos indígenas los que han creado el conflicto. Los pueblos indígenas han sido víctimas centenarias de una política de Estado que es sistemática, desde la colonia hasta nuestros tiempos, que ha experimentado momentos importantes en su desarrollo histórico como de paréntesis en que hemos podido avanzar. Sí, señor, ¿por qué no? Cuando se crea la Comisión Especial de Pueblos Indígenas como resultado del Pacto de Nueva Imperial en 1989 por parte del presidente Elwin, se hizo para dar respuesta, entre otras cosas, al decreto con el cual la dictadura militar desde 1978 simplemente despojó a mansalva las tierras indígenas. Y la ley 19.153 fue una respuesta al decreto 2528 de aquella época, para tratar de subsanar ese daño producido por el régimen militar en contra de nuestros pueblos y particularmente en contra del pueblo mapuche. Pero no fue suficiente. La ley se aprueba en 1993, en octubre, por el Congreso.
La derecha pone dos condiciones. Dice no al reconocimiento constitucional y no al convenio 169. Le aprobamos todo lo demás. Y se aprobó la ley por el Congreso. Pero en 1997 la ley ya fue fracturada. ¿Por qué razón? Porque en el conflicto Ralco la ley no fue lo suficientemente poderosa o consistente, aunque sus artículos lo podían indicar, para hacer posible la defensa de los derechos del pueblo pehuenche, y lo que hace el Estado es hacer prevalecer la ley de servicios eléctricos por sobre la ley indígena y darle un estatuto distinto al que la propia ley indígena tenía. Y por lo tanto, mediante el sistema de la servidumbre, Endesa arrasó con las 92 parcelas de los pehuenches que sistemáticamente después inundaron. Ese es un momento de quiebre en la confianza del mundo indígena con el Estado, porque nos dimos cuenta de qué cosa, de que el gobierno de la época, presidente Eduardo Frei, no estaba con la voluntad de respaldar la aplicación genuina de la ley indígena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba en el horizonte, que es el problema que está hoy día? El concepto del desarrollo, el problema del modelo económico, la estabilidad del sistema político. Y las tierras indígenas en general, y hoy día también, aparecen como un problema para el Estado. Y aparece como un problema para el modelo de desarrollo. Cuando alguien dice, bueno, pero ¿para qué estos indígenas quieren tanta tierra si ni siquiera son capaces de producirla? Eso es lo que dice el Mercurio. Lean los reportajes sistemáticos del Mercurio. ¿Para qué quieren tantos derechos si son iguales que todos los chilenos? Y por tanto no puede haber derechos especiales, dice la derecha o el mundo conservador. Entonces, si todo esto está bien, lo que está aquí en la lámina, la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay conflicto? Ah, no, es que los mapuches son mapuches, peleadores, ¿verdad? Son porfiados, tenaces. No, si esas son puras caricaturas. Cuando se conquistó y se descubrió América, los nativos indígenas éramos bárbaros. ¿Se acuerdan ustedes? Después, cuando se instala el Estado, somos invisibles y excluidos. Después pasamos a ser para los gobiernos republicanos campesinos pobres y letrados, igual gente en la marginalidad. Ahora se tiene otra categoría. Los indígenas son violentistas, extremistas, terroristas. Y así ha sido. Así ha sido la relación histórica del Estado con el mundo indígena. Y entonces cuando aparece el problema de cómo consolidamos el desarrollo, cómo consolidamos el progreso para Chile y cómo crecemos más allá del 6%, hay un obstáculo, las tierras indígenas. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para que esas tierras pasen a integrar el gran desarrollo que los chilenos desesperadamente necesitan? Más luz eléctrica, más energía, más madera, en fin. Y hoy día tienen un problema porque las tierras indígenas no pueden ser usurpadas como se hacía antes, porque hay una ley, mala buena hay, y porque ahora, para más remate, hay un tratado internacional de derechos humanos que se llama Convenio 169, que dice que los indígenas tienen que ser consultados cuando se trate de proyectos del Estado o de terceros que toque al territorio indígena. Y entonces, yo entiendo la molestia de los grandes complejos internacionales o las grandes compañías, pero ¿cómo le vamos a consultar a los indígenas? ¿Qué saben ellos de desarrollo? ¿Cómo van a poder medir el impacto de una central hidroeléctrica? ¿De qué manera estos indígenas pueden medir que esta carretera que necesitamos construir, ¿verdad?, es para el progreso de todos, incluidos ellos? ¿Cómo lo van a entender? ¿Por qué vamos a tener que consultarles? Y entonces vienen los juegos de estrategias políticas del empresariado y el gobierno. Si el gobierno es conservador, el empresariado y el gobierno se unen. Si el gobierno es progresista, los empresariados presionan y hay algunos progresistas que ceden. Sí, señor, ceden. Entonces, para ir acotando, lo que tenemos para adelante es más bien esperanzas e ilusiones. Y yo quiero aquí decir que si alguien tiene la ilusión de que en algunos meses más vamos a tener una solución a los problemas de los pueblos indígenas, mejor que disuelva la ilusión. Yo tengo la convicción, el sueño y la esperanza, obviamente, de que vamos a llegar al día en que Chile esté reconciliado con sus culturas indígenas y que los indígenas estén incluidos, no integrados, incluidos en el país, que sus derechos estén reconocidos en la Constitución, que tengamos senadores y diputados electos en el Parlamento,
que tengamos instancias representativas de los propios pueblos, que las consultas